Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y si no, no se preocupen. Aquí estamos para inyectarles un poco de ese brillo que todos necesitamos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo fascinante del amor, del romance, de esas historias que nos hacen suspirar y creer en él para siempre. Y específicamente vamos a hablar de una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, la pareja perfecta. O al menos una pareja que parece perfecta, y que nos han hecho soñar con su historia de amor. Pero, ¿qué es lo que los enamoró? ¿Cuál es el secreto que hizo que Cupido lanzara sus flechas y los uniera para siempre? Porque seamos honestos, todos estamos curiosos. Todos queremos saber cómo las estrellas encuentran el amor verdadero y cómo logran mantener esa chispa viva a lo largo del tiempo. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y toda la información que he recopilado para ustedes sobre esta pareja espectacular. Vamos a descubrir el secreto que enamoró a Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio romántico, una pequeña petición: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo porque créanme, siempre hay algo interesante por descubrir aquí. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Empecemos por el principio, por el momento mágico en el que todo comenzó, el set de rodaje. Sí, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la chispa inicial surgió en el trabajo. Serkan Ayolu y Özge Gürel se conocieron y se enamoraron durante la grabación de la serie Cherry Season, o temporada de cerezas, como se conoce en español. Imagínense la escena, un set lleno de luces, cámaras, acción y entre toda esa locura, dos personas que se sienten atraídas, que se miran de una manera diferente. En la serie interpretaron a dos personajes que poco a poco se fueron enamorando. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. La química entre ellos era palpable, evidente para todos los que los veían en el set. Pero, ¿qué fue lo que realmente los unió? ¿Qué fue lo que hizo que esa chispa inicial se convirtiera en un fuego que arde hasta hoy? Pues bien, una de las claves, según lo que he investigado, es la autenticidad. Ambos parecen ser personas muy genuinas, que no tienen miedo de mostrarse tal y como son. Özge con su alegría contagiosa y su personalidad vibrante y Serkan con su calma, su encanto y su mirada penetrante. Esa autenticidad, esa sinceridad, es algo que atrae mucho, que genera confianza y que sin duda, fue un factor muy importante en su relación. Además, ambos comparten una gran pasión por su trabajo. Son dos actores muy talentosos que se dedican a lo que hacen con entrega y profesionalismo. Y aunque el mundo del espectáculo puede ser complicado y lleno de presiones, parece que han sabido apoyarse mutuamente, entenderse y respetarse en sus carreras. Esto es fundamental en cualquier relación, pero aún más en una donde ambos trabajan en el mismo sector. El entendimiento y el apoyo mutuo son esenciales para sobrellevar los altibajos de la vida profesional. Pero volvamos a Cherry Season. La serie fue un gran éxito y gracias a ella, el público pudo ser testigo del nacimiento de su amor. Fue como ver una historia de cuento de hadas en tiempo real. La gente se enamoró de ellos como pareja, y eso, sin duda, les dio un impulso muy grande. Era como si el destino los hubiera unido para protagonizar una historia de amor que trascendería la pantalla. La trama de Cherry Season giraba en torno a Öykü, interpretada por Özge Gürel, una aspirante a diseñadora de moda que sueña con el amor verdadero, y Ayaz, interpretado por Serkan Ayolu, un exitoso arquitecto con una personalidad encantadora y un tanto rebelde. La serie, llena de enredos, malentendidos y situaciones cómicas, capturó la atención del público desde el principio. La conexión entre los protagonistas era innegable y la química entre Özge y Serkan traspasaba la pantalla, haciendo que los espectadores se sintieran partícipes de su historia de amor. A medida que la serie avanzaba, la relación entre Öykü y Ayaz se hacía más compleja y profunda. Se enfrentaban a desafíos, superaban obstáculos y aprendían a confiar el uno en el otro. Los personajes evolucionaban, al igual que la relación entre los actores que les daban vida. La pasión y la ternura que se transmitían en cada escena eran palpables, y el público no tardó en notar que algo más que ficción estaba sucediendo entre ellos. El éxito de Cherry Season
no solo se debió a su trama entretenida y a sus personajes entrañables, sino también a la conexión especial que existía entre Ozge y Serkan. Su complicidad, su naturalidad y la forma en que se complementaban fueron claves para el éxito de la serie y para el desarrollo de su relación en la vida real. Fuera del set, los rumores sobre una posible relación entre Ozge y Serkan comenzaron a circular rápidamente. Los fans, cautivados por la química que compartían en pantalla, no tardaron en especular sobre un posible romance. Las publicaciones en redes sociales, las fotos juntos y las declaraciones ambiguas alimentaban las expectativas y la curiosidad del público. Y finalmente la confirmación llegó. A través de fotos, entrevistas y apariciones públicas, Ozge y Serkan hicieron oficial su relación. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron el romance de la pareja que había conquistado sus corazones en la pantalla. La autenticidad de su amor, visible tanto en la ficción como en la realidad, resonó con el público. La gente se sentía identificada con su historia, con la forma en que se apoyaban, se reían y se amaban. La pareja se convirtió en un ejemplo de lo que el amor verdadero podía ser, y su historia inspiró a muchos a creer en él para siempre. Otro aspecto importante que creo que ha contribuido a la solidez de su relación es la comunicación. Ambos han demostrado ser muy abiertos y transparentes en cuanto a sus sentimientos. A través de entrevistas, redes sociales y en sus apariciones públicas, siempre se han mostrado muy cariñosos y cercanos. No tienen miedo de expresar su amor, de compartir momentos especiales con sus fans. Esta comunicación abierta y honesta es fundamental para construir una relación sólida y duradera. La comunicación efectiva es un pilar fundamental en cualquier relación exitosa. En el caso de Ozge y Serkan, la capacidad de expresar sus sentimientos, de compartir sus pensamientos y de ser honestos el uno con el otro ha sido clave para mantener una relación sólida y duradera. A través de sus entrevistas, tanto en medios turcos como internacionales, hemos podido ser testigos de la forma en que se comunican. Hablan abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. No tienen miedo de mostrarse vulnerables, de reconocer sus errores y de expresar su amor y admiración mutua. En las redes sociales, especialmente en Instagram, la pareja comparte momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. Publican fotos juntos, vídeos divertidos y mensajes románticos que demuestran su afecto y su complicidad. Esta transparencia y cercanía con sus fans han generado una gran conexión y han fortalecido su imagen como pareja. La comunicación no solo implica expresar lo que se siente, sino también escuchar activamente al otro. Ozge y Serkan parecen ser muy buenos en esto. Se prestan atención, se interesan por los problemas y las alegrías del otro, y se esfuerzan por comprender sus perspectivas. Esta capacidad de empatía y de escucha activa es esencial para resolver conflictos y para construir una relación basada en la confianza y el respeto. Además, la comunicación en la pareja no se limita a las palabras. El lenguaje corporal, las miradas y los gestos también son importantes. Ozge y Serkan transmiten su amor a través de sus acciones, sus abrazos, sus sonrisas y su apoyo incondicional. La comunicación efectiva también implica la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva. En cualquier relación, los desacuerdos son inevitables. Lo importante es la forma en que se abordan. Ozge y Serkan al parecer tienen la habilidad de discutir sus problemas de manera calmada y respetuosa, buscando soluciones que beneficien a ambos. En definitiva, la comunicación abierta, honesta y efectiva ha sido un factor clave en la solidez de la relación de Ozge y Serkan. La capacidad de expresar sus sentimientos, de escuchar activamente al otro y de resolver conflictos de manera constructiva ha fortalecido su vínculo y ha permitido que su amor perdure a lo largo del tiempo. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia del humor. Ozge y Serkan parecen compartir un gran sentido del humor. Siempre se les ve sonriendo, bromeando, pasándoselo bien juntos. La risa es un ingrediente esencial en cualquier relación, y parece que en la suya abunda. Reírse juntos, encontrar el lado divertido de las cosas, ayuda a mantener la chispa y a afrontar los momentos difíciles con una actitud más positiva. El humor, la risa y la alegría son elementos esenciales en cualquier relación exitosa. En el caso de Ozge y Serkan, el sentido del humor compartido ha sido un factor clave para mantener la chispa y la felicidad en su relación. La risa es un gran lubricante para cualquier relación. Ayuda a aliviar tensiones, a romper barreras y a crear una conexión más profunda.
Ozge y Serkan al parecer tienen una habilidad innata para encontrar el lado divertido de la vida y para reírse juntos de las situaciones cotidianas. En sus entrevistas y en sus apariciones públicas, siempre se les ve sonriendo, bromeando y demostrando su buen humor. Se divierten juntos, se hacen bromas y comparten momentos de alegría que contagian a quienes los rodean. Esta actitud positiva y alegre es muy atractiva y contribuye a crear un ambiente de felicidad y bienestar en su relación. El humor no solo implica contar chistes o hacer payasadas. También implica la capacidad de tomarse las cosas con ligereza, de no darle demasiada importancia a los problemas y de encontrar el lado positivo de cada situación. Ozge y Serkan parecen tener esta capacidad. Saben reírse de sí mismos, de sus errores y de las dificultades que se les presentan. Compartir el humor también implica tener intereses comunes y disfrutar de las mismas cosas. Aparentemente Ozge y Serkan disfrutan de pasar tiempo juntos, de viajar, de explorar nuevos lugares y de vivir experiencias emocionantes. Esta complicidad en el disfrute de la vida fortalece su vínculo y les permite crear recuerdos inolvidables. Además, el humor es una herramienta poderosa para afrontar los momentos difíciles. La risa ayuda a liberar tensiones, a reducir el estrés y a mantener una actitud positiva ante los desafíos. Ozge y Serkan, al parecer, han sabido utilizar el humor para superar las adversidades y para fortalecer su relación en momentos de crisis. En definitiva, el humor compartido ha sido un factor clave en la solidez de la relación de Ozge y Serkan. La capacidad de reírse juntos, de encontrar el lado divertido de la vida y de afrontar los momentos difíciles con una actitud positiva ha contribuido a mantener la chispa, la felicidad y la alegría en su relación. Y llegamos a otro punto clave, el respeto mutuo. Esta es una base fundamental en cualquier relación, y parece que en la de Serkan y Ozge está muy presente. Se respetan como personas, como profesionales, y se apoyan en sus proyectos y aspiraciones. El respeto es la base para construir una relación sana y duradera. Es fundamental valorar la individualidad del otro, aceptar sus diferencias y celebrar sus logros. El respeto mutuo es la piedra angular de cualquier relación exitosa y duradera. En el caso de Ozge y Serkan, el respeto se manifiesta de muchas maneras, desde la valoración de sus diferencias hasta el apoyo incondicional a sus carreras profesionales. El respeto comienza con la aceptación de la individualidad del otro. Ozge y Serkan parecen entender que cada uno tiene su propia personalidad, sus propios intereses y sus propias necesidades. No intentan cambiar al otro, sino que lo aceptan tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. El respeto también implica valorar las opiniones y los sentimientos del otro. Ozge y Serkan se escuchan, se entienden y se preocupan por lo que el otro piensa y siente. No minimizan ni invalidan las emociones del otro, sino que las respetan y las toman en cuenta. Además, el respeto implica reconocer y celebrar los logros del otro. Ozge y Serkan se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales, se felicitan por sus éxitos y se animan a seguir adelante con sus proyectos. Se enorgullecen de los logros del otro y los celebran juntos. El respeto también se manifiesta en la forma en que se tratan. Ozge y Serkan se muestran amables, considerados y respetuosos en sus interacciones. Se hablan con cariño, se tratan con delicadeza y se cuidan mutuamente. El respeto también implica establecer límites y respetar el espacio personal del otro. Ozge y Serkan parecen entender la importancia de la privacidad y de la individualidad. No se entrometen en la vida del otro, sino que le dan el espacio que necesita para crecer y desarrollarse. En definitiva, el respeto mutuo es un valor fundamental en la relación de Ozge y Serkan. La aceptación de la individualidad del otro, la valoración de sus opiniones y sentimientos, el apoyo a sus carreras profesionales y la forma en que se tratan son ejemplos de cómo el respeto puede fortalecer una relación y hacerla duradera. A lo largo de los años, han demostrado que su amor es real y que están comprometidos el uno con el otro. Han sabido mantener la privacidad de su relación, sin caer en el sensacionalismo ni en la sobreexposición. Han sabido crear un equilibrio entre la vida pública y la privada. Este equilibrio, que parece sencillo pero que es complicado de lograr, ha sido clave para mantener su relación sólida y protegida. En el mundo del espectáculo, donde la fama y la atención mediática son constantes, mantener la privacidad y el equilibrio entre la vida pública y la privada es un desafío. Ozge y Serkan han demostrado ser maestros en este arte. Han sabido gestionar su exposición mediática de manera inteligente. Han participado en entrevistas y eventos públicos, pero siempre han mantenido un límite.
No han permitido que su relación se convierta en un circo mediático, ni han recurrido a estrategias sensacionalistas para llamar la atención. Han sabido proteger su intimidad. No han compartido demasiados detalles sobre su vida personal, ni han permitido que los medios de comunicación se entrometan en su relación. Han mantenido su hogar como un refugio, un espacio privado donde pueden ser ellos mismos sin la presión de la fama. Han establecido límites claros con sus fans y con los medios de comunicación. Han sido amables y respetuosos, pero siempre han mantenido una distancia prudente. No han permitido que la atención mediática interfiera en su relación. Han priorizado su felicidad y su bienestar. Han aprendido a ignorar los rumores, las críticas y las especulaciones. Se han centrado en lo importante, su amor, su familia y sus proyectos personales. Han encontrado un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Han sabido compaginar sus carreras como actores con su relación de pareja. Han respetado sus tiempos y sus espacios, y se han apoyado mutuamente en sus proyectos. Este equilibrio es crucial para la salud de cualquier relación. La sobreexposición mediática puede generar estrés, presión y conflictos. La falta de privacidad puede afectar la intimidad y la confianza. Ozge y Serkan han comprendido la importancia de proteger su relación y de mantener su vida privada alejada del ojo público. En definitiva, la capacidad de mantener la privacidad, de gestionar la exposición mediática y de encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privada ha sido clave para la solidez de la relación de Ozge y Serkan. Han demostrado que es posible ser famosos y felices sin sacrificar la intimidad y la privacidad. Y hablando de compromiso, no podemos olvidar que, después de años de noviazgo, decidieron dar el gran paso, se casaron. La boda fue un evento muy especial, íntimo y lleno de amor. Fue una celebración en la que compartieron su felicidad con familiares y amigos. El hecho de que hayan decidido formalizar su relación demuestra que están comprometidos a construir una vida juntos, a superar cualquier obstáculo y a seguir amándose para siempre. El matrimonio es un hito importante en la vida de cualquier pareja, y en el caso de Ozge y Serkan, representó la culminación de su amor y su compromiso mutuo. Después de años de noviazgo, durante los cuales construyeron una relación sólida y estable, decidieron dar el gran paso y casarse. La boda fue una celebración íntima y llena de amor, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. La decisión de casarse es un símbolo de compromiso y de amor eterno. Demuestra la voluntad de construir una vida juntos, de superar cualquier obstáculo y de amarse para siempre. Es una promesa de lealtad, de apoyo y de felicidad compartida. La boda de Ozge y Serkan fue un evento especial. Se eligieron cuidadosamente los detalles, desde el lugar hasta la decoración, para crear un ambiente romántico y significativo. La ceremonia y la celebración estuvieron llenas de emoción, de alegría y de amor. El hecho de que hayan decidido casarse es una muestra de su compromiso mutuo. Han construido una relación basada en la confianza, el respeto, la comunicación y el amor. Han superado desafíos y han fortalecido su vínculo a lo largo de los años. El matrimonio es un símbolo de su compromiso de continuar construyendo una vida juntos, de apoyarse mutuamente y de amarse para siempre. En la sociedad turca, el matrimonio es un paso importante en la vida de una pareja. Es una tradición arraigada que simboliza la unión de dos familias y el compromiso de construir un futuro juntos. Ozge y Serkan, al casarse, han demostrado su compromiso con esta tradición y su deseo de formar una familia. El matrimonio no es solo una ceremonia, sino también un compromiso legal y social. Implica responsabilidades y obligaciones, pero también ofrece protección y seguridad. Ozge y Serkan, al casarse, han demostrado su disposición a asumir estas responsabilidades y a construir una vida juntos basada en el amor, el respeto y la confianza. En resumen, el matrimonio es un hito importante en la relación de Ozge y Serkan. Simboliza su amor, su compromiso y su deseo de construir una vida juntos. La boda fue una celebración especial, íntima y llena de amor, donde compartieron su felicidad con sus seres queridos. El matrimonio es la culminación de su historia de amor y la promesa de un futuro feliz y duradero. En resumen, el secreto que enamoró a Serkan Ayolu y Ozge Gürel, y que ha hecho que su amor perdure, es una combinación de factores: la autenticidad, la pasión por su trabajo, la comunicación abierta, el humor, el respeto mutuo y el compromiso. Son una pareja que nos inspira a creer en el amor verdadero, a soñar con encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida.
En definitiva, la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel es un ejemplo inspirador de cómo el amor verdadero puede florecer y perdurar en el mundo del espectáculo. Han demostrado que es posible encontrar la felicidad, construir una relación sólida y mantener la llama del amor viva a lo largo del tiempo. Su historia nos enseña que no existe una fórmula mágica para el amor, pero sí hay algunos ingredientes clave que contribuyen al éxito de una relación. La autenticidad, la pasión, la comunicación, el humor, el respeto y el compromiso son valores fundamentales que se han reflejado en la relación de Ozge y Serkan. La autenticidad es la clave para construir una relación genuina y duradera. Ser uno mismo, mostrarse tal como se es, sin máscaras ni pretensiones, es fundamental para generar confianza y conexión. Ozge y Serkan han demostrado ser personas auténticas, que no tienen miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos y personalidades. La pasión por el trabajo es un elemento importante en la vida de cualquier persona. En el caso de Ozge y Serkan, la pasión por la actuación les ha unido y les ha permitido apoyarse y entenderse en sus carreras profesionales. La comunicación abierta es fundamental para resolver conflictos, para expresar sentimientos y para fortalecer el vínculo emocional. Ozge y Serkan han demostrado ser buenos comunicadores, que se escuchan, se entienden y se respetan mutuamente. El humor es un ingrediente esencial para mantener la chispa y la alegría en una relación. Reírse juntos, encontrar el lado divertido de la vida y afrontar los momentos difíciles con una actitud positiva ayuda a superar las adversidades y a fortalecer el vínculo emocional. El respeto mutuo es la base de cualquier relación sana y duradera. Es fundamental valorar la individualidad del otro, aceptar sus diferencias y celebrar sus logros. Ozge y Serkan se respetan como personas, como profesionales y se apoyan en sus proyectos y aspiraciones. El compromiso es el último ingrediente clave para construir una relación duradera. El matrimonio es el símbolo de este compromiso, de la voluntad de construir una vida juntos, de superar cualquier obstáculo y de amarse para siempre. La historia de amor de Ozge y Serkan nos inspira a creer en el amor verdadero, a soñar con encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Nos demuestra que el amor puede ser real, duradero y feliz, y que el esfuerzo, la dedicación y el compromiso son fundamentales para construir una relación sólida y significativa. Y ahora, después de haber desentrañado los secretos de esta pareja, es hora de cerrar este vídeo. Espero que les haya gustado mucho. Hemos hablado de cómo se conocieron, cómo la química del set de grabación se convirtió en algo real, de su autenticidad, de su amor, de su respeto y de todo aquello que hace que su relación sea tan especial. Espero que este vídeo les haya proporcionado información interesante y que les haya hecho suspirar un poco. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer lo que piensan y conversar con ustedes. Y no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. La suscripción es gratuita y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.